el doctor Luis Araujo, soy médico asistente del Departamento de Imagenología del Instituto Nacional de Biometría Neoplásica. Vamos a ver un tema que es demasiado interesante, yo no sé por qué se han ido algunos alumnos. Después cuando estén al frente de una radiografía no van a saber reconocer patologías que en el Perú son bastante frecuentes, como la neumonía, la tuberculosis. No se olviden que también en los exámenes de INAN, de recetado médico, vienen con bastante frecuencia, así que si ustedes escuchan mi clase le va a ser bien útil. Entonces vamos a, que son parte de 3 clases, no se olviden que el doctor Martínez lo divide en patología pulmonar 1, patología pulmonar 2 y patología pulmonar 3. Vamos a ver la patología pulmonar 1, que viene, guarden su celular por favor, si no se me salen de la clase. La patología pulmonar 1, vamos a ver básicamente patologías congénitas y el patrón alveolar, ¿no? Luego ustedes los patrones intersticial, patrón pleural, patrón destructivo, patrón vascular, patrón nodular de masa. ¿Estás haciendo la clase, no? ¿Estás en otra tú, bro? ¿No? Si no estás, mejor, yo prefiero que salgas, mejor mejor o te quedas o te vas, como la canción de Julio Iglesias, ¿no? Ya, ahí, delegado, ayúdame. Entonces, cuando ustedes se enfrenten por primera vez, tengan algún paciente que tenga patología pulmonar, que es una de los signos más frecuentes de la tos, ¿no? La tos, por ahí viene diciendo. La tos ya es un signo clave en patología pulmonar. Igualmente, cuando ustedes hagan el examen físico, y uno de los más frecuentes, por ejemplo, en el examen físico, cuando ustedes van a hospital, ¿no? Por ejemplo, la presencia de estertores, por ejemplo, ya me orienta a la patología infecciosa. O las sibilancias me puede dar a un patrón obstructivo, por ejemplo. Entonces, cosa que la radiografía me va a corroborar ese tipo de información que yo he podido, al tener al paciente, he podido yo sacar información. Entonces ustedes siempre en el algoritmo diagnóstico, a mí me gusta trabajar con el algoritmo diagnóstico desde cuando era estudiante también de medicina, siempre usted debe empezar con una radiografía de tórax. Entonces la radiografía de tórax, no se olviden, es el estudio más solicitado a nivel mundial, ¿no? Se habla inclusive de millones de estudios que se hacen en todos los hospitales del mundo. Entonces lo hagan ustedes en emergencia, lo van a solicitar en hospitalización, lo van a utilizar en consultorio externo, tanto para patología aguda como patología crónica. Entonces, por eso ustedes van a ver que cuando diferenciamos en el patrón alveolar, vamos a ver patología aguda y patología crónica. Por ejemplo, en patología aguda, ahí guarda, no te me vas. Por ejemplo, en patología aguda ustedes van a ver la neumonía, por ejemplo, que sigue siendo hoy por hoy, nosotros que adolecemos de este clima terrible, y los pacientes pueden desde los niños hasta los ancianos, porque bueno, obviamente un adulto mayor es bien difícil que le dé una neumonía, pero a un niño o a un anciano sí, ¿no? Por el hecho de que por sus mismas condiciones. Entonces ustedes van a pedir una radiografía, como ven ustedes ahí, una radiografía simple. Siempre se solicita en la proyección postero-anterior, podemos decir acá, la postero-anterior, ¿no? También, si es dependiendo del caso, ustedes pueden pedir una lateral, si sospechan patología del lado izquierdo, solicitarán una radiografía lateral izquierda, si del lado derecho, una derecha. El antero-posterior todavía se sigue utilizando, sobre todo en pacientes nunca. ¿Qué significa postero-anterior? Significa que el tubo de rayos X, yo imagino que ustedes han recibido ya la clase de fundamentos básicos de la radiografía, donde el tubo de rayos X va de detrás hacia, porque la radiación electromagnética, no se olviden que la radiografía simple, la fluoroscopía, la tomografía y la arteriografía se basan en los fundamentos de los rayos X, que tiene que ver con la radiación electromagnética, y la radiación electromagnética es altamente penetrante. Y esa penetración genera densidades, las famosas 5 densidades básicas, que también hay, imagino que ustedes lo han repasado. Entonces, ¿qué significa? Que la fuente, en ese caso de los rayos X, ingresa de atrás hacia adelante, por eso se llama postero-anterior.
y vamos a ver cómo puedo reconocer una posterior anterior versus una anterior posterior. ¿Para qué me utiliza la anterior posterior? Básicamente en pacientes que no toleran la radiografía de toma de cúbito, ¿no? El decúbito supino, mejor dicho. Bien, entonces una paciente que está hospitalizado, por ejemplo, que está en una situación de emergencia, ¿no? De repente con un respirador, yo qué sé. Entonces el paciente, en este caso está, la proyección viene antero-posterior, o sea, antero-posterior. Y la deposición de cúbito, supina, las oblicuas, la lordótica, como ustedes, apical y penetrar, ampliamente han sido superados por esa técnica acá, subrayé lo que es la tomografía. La técnica más que te da mejor rendimiento diagnóstico en el aparato pulmonar es la tomografía computada. Pregunta de examen, así como también el año pasado en el ENAM, la técnica de imagen más importante en mediastino sigue siendo la tomografía, porque lo que más, ¿a dónde vas? Por acá debe haber salido. Entonces la tomografía computada sigue siendo una técnica que me da mayor información, ¿no? Mayor rendimiento diagnóstico. La fluoroscopía básicamente ha quedado, es una técnica ya muy antigua, lo ha superado la arterio, que se llama la arteriografía o la angiografía con pulsación digital. Nosotros, por ejemplo, en neoplásicas tenemos lo que también se conoce como, para lo que es la intervención, el intervencionismo que me da tanto información diagnóstica como también terapéutica. Yo con el intervencionismo puedo hacer el diagnóstico, por ejemplo, de un embolismo pulmonar, pero también con el intervencionismo puedo tratar, por ejemplo, me sirve como guía, por ejemplo, para poder hacer un drenaje, un drenaje pleural. Si ustedes quieren, en un compartimento complicado, porque un drenaje pleural lo pueden hacer ustedes guiados de repente por ecografía, y si tienen mucha práctica, con bastante conocimiento de semiología y de anatomía, podrían hacerlo también como yo lo hacía, me acuerdo en una época de internado, ¿no? Pero también pueden provocar un neumotórax, o sea, le hacen una iatrogenia. Entonces muchas veces estas técnicas también me sirven para mí de guía, ¿no? O sea, como también me sirve de guía la ecografía, el ultrasonido. Entonces no se olviden que el ultrasonido y la resonancia magnética son técnicas que no utilizan radiación. Entonces, desde el punto de vista de un algoritmo diagnóstico, si ustedes tienen la gran mayoría de patologías, la gran mayoría, más del 90%, siempre tienen que hacerle una radiografía y complementarlo con una tomografía. El resto de técnicas que ustedes están viendo solamente son técnicas complementarias. Por ejemplo, ¿no? Una de las técnicas que yo más trabajo, por ejemplo, el SPECT-CT o la PET-CT, que son técnicas que definitivamente para diagnósticos muy finos. Por ejemplo, en caso de neoplasia, por ejemplo, yo trabajo mucho en neoplasia, cáncer de pulmón, es lo que también diagnostico todos los días. Por ejemplo, me sirve mucho el PET-CT, que es una técnica que combina la CT que ven ustedes con la tomografía de emisión de positrones, ¿no? Entonces, también las técnicas de medicina nuclear, que tiene que ver mucho con el SPECT, que significa Single Photon Emission Computed Tomography, que tiene que ver también con radiación electromagnética, pero acá hacemos la radiación, lo que se llama radiación gamma, por eso trabajamos nosotros con gammagrafías, la que sigue. Entonces, parte del objetivo de esta clase es que ustedes sepan enfrentarse y qué es lo que deben mirar en una radiografía simple. No olviden que las radiografías se clasifican en simples y en contrastadas. ¿Por qué contrastadas? Porque utilizo yo una sustancia de contraste, ya sea endovenoso o vía oral. En este caso lo que vamos a ver es una radiografía simple de tórax, ¿no? Entonces, ¿cómo miro? Este es un esquema sugerido, hay otros más. Yo, por ejemplo, tengo una regla mnemotécnica que le voy a decir al final de este bosquejo inicial. Es el A, B, C, D, F, ¿no? El A, B, C, D, F. Claro, muchos de ellos están en inglés. El A, B, C, así como también cuando ustedes hagan soporte en esto de
para emergencia, que es en la vía aérea, igual, ¿no? Se carga, algo así parecido. Entonces, lo primero que ustedes siempre tienen que, cuando ustedes se enfrenten por primera vez a una radiografía, o lo hagan ya de manera frecuente, porque lo van a hacer y no se van a olvidar de mí, ya sea en emergencia, como interno, como médicos, es ¿qué es lo que tengo que yo mirar en una radiografía simple? En este caso de tórax. Primero, obvio que hay que pedir los datos, así como ustedes también están ahorita haciendo semiología, ver el nombre del paciente, porque muchas veces se puede confundir la radiografía, por eso que hay que siempre nosotros lo modificamos en la misma placa. Ahora que todo es digitalizado, ya no se nos escapa, porque antes teníamos que tener un lápiz especial y poder escribir sobre la placa fotográfica. Ahora ya no, las placas, como los que están con mi grupo, los que van haciendo en la práctica, por ejemplo, todo está digitalizado, ¿no? Yo ya tiempo que no veo placas, realmente cuando van los pacientes y les quieren algunos que les ayude, ¿no? Porque todo está digitalizado, estamos en una época digitalizada. Le da, porque le da también me da mucha información, ¿no? Igual el sexo, y solicitar ciertos datos clínicos, ¿no? Información clínica, a pesar que yo puedo clasificarlo en estos patrones, de acuerdo a signos que vamos a ver más adelante, la información clínica también va a ser para mí importante y vital, ¿no? Por ejemplo, el hecho que ya tenga estertores, que tenemos ahí la suerte de tener el paciente, y si yo estoy sospechando una neumonía versus ¿qué le digo? Puede ser un derrame pleural, obvio, un derrame pleural, por ejemplo, ya de repente va a haber ausencia del murmullo vesicular, pues, claro, va a depender también del tamaño. Ya que me dices una pregunta, ¿no? Para el derrame pleural, la ecografía, por ejemplo, es valiosa cuando tienen ustedes volúmenes pequeños, ¿no? O sea, ustedes con una radiografía simple jamás volúmenes menores de 20 mililitros lo van a hacer el diagnóstico. Con tomografía sí podrían hacerlo, ¿no? Pero la ecografía me puede servir no solamente para hacer el diagnóstico de volúmenes pequeños, sino también para poder, me sirve para ver exactamente por qué está teniendo ese paciente ese derrame. Para ver la etiología, por ejemplo, la etiología pues, sí puede ser infecciosa. A ver, no estén jugando. ¿A dónde vas tú? Ya vamos a entrar, ¿no? Sí, me sacar tus cosas entonces. Bien. Prefiero que te vayas mejor. Entonces, no solamente me va a servir para poder, desde el punto de vista de hacer el diagnóstico, el paciente tiene derrame, sino también para ver la etiología, ¿no? Para ver si es patología infecciosa, tumoral, que por ejemplo, vamos en neoplasias, tenemos que hacer rápidamente el diagnóstico. No puede estar mucho tiempo con un diagnóstico que de repente su enfermedad no tiene cáncer de pulmón, es una enfermedad que tiene una alta mortalidad. Si muchos nos demoramos con el diagnóstico, el paciente puede pasar de un estadio a otro rápidamente y muchos terminan en la muerte. Entonces, de ahí termino con la información clínica. Tengo que evaluar algunos aspectos técnicos. Si bien es cierto, esto es bastante para parte de los tecnólogos, pero muchas veces ustedes pues quieren saber si es que la radiografía, después les voy a mostrar la que sigue para que puedan ver, por ejemplo, de los aspectos técnicos. Miren, esto es una radiografía digital. Por ejemplo, si yo quiero ver si el paciente tiene una buena inspiración, por no se olviden, no sé si ustedes alguna vez les han tomado una radiografía, hay que tener una inspiración, ¿no? Se hace una apnea, la idea es airear, porque lo que quiero ver son los pulmones. Por eso que si ustedes se dan cuenta, los campos pulmonares se ven radioluz. Entonces, con una inspiración, aireo mejor, para poder visualizar mejor los campos pulmonares. Entonces, es una apnea de 10 segundos y el tecnólogo médico le dice, entonces, ¿cómo puedo evaluar si está una adecuada inspiración? Cuento los arcos costales. Miren, los arcos costales, como este es póstero anterior, ¿por qué es póstero anterior? Porque si ustedes se dan cuenta, se visualizan mejor los arcos costales posteriores. Entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Generalmente, para decir que está en una buena inspiración, se debe contar entre 8 a 10 arcos costales. Si es menos, el paciente tiene una pésima aireación y muchas veces no puedo dar adecuadamente una radiografía. Segundo parámetro para evaluar es la penetración. ¿Qué significa la penetración? Básicamente, si
el famoso contraste. Miren, si ustedes se dan cuenta, acá veo yo la vértebra, miren. Entonces, en una adecuada penetración debo visualizar yo muy sutilmente las vértebras. Si ustedes lo ven de manera clara, la vértebra significa que una demasiada radiación se utiliza. Y si ustedes no ven las vértebras, mala penetración. ¿Y eso en qué se traduce? En que definitivamente yo no voy a poder evaluar los campos pulmonares, van a ver negros, más negros de lo que son. Porque ustedes están viendo acá, de las densidades básicas, uno era, Cristina, una de ellas era la radio, en ese caso sería la densidad aire, por eso que ustedes acá están viendo la densidad aire. Las 5 densidades básicas, no se olviden, la densidad aire, ¿qué más? Agua, grasa, antes del aire sigue grasa, hay agua, no, antes del metal sigue cálcica y por último el metal, ¿no? Por ejemplo, acá el metal se ve perfectamente, miren acá, André le he puesto la imagen para que vean la densidad. Acá se ven todas las densidades, ¿no? Entonces, no olvidarse que segundo parámetro es la penetración. Tercer parámetro, lo que se conoce como la angulación. ¿Qué significa la angulación? Que el paciente definitivamente tiene que estar recto, si hace eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Ubico una apófisis travesa, por ejemplo, en este caso, miren la T, por ejemplo, acá es la tráquea, miren la tráquea también se ve completamente como un tubo radiolúcido, miren acá. Y miren cómo se separa acá la carina, no se olviden, ¿a qué altura está la carina? Así, muestra tú, bro. Ya que estás estudiando. ¿No? ¿A qué altura está la carina? ¿A qué altura de qué vértebra está? De la quinta vértebra dorsal está la carina, donde se bifurca bronquio izquierdo, bronquio derecho, esa es la carina, te va a salir la carina. Ponga atención, es algo que yo rescato mucho de mi época de pregrado, ya siempre estaba escuchando mi clase, toda la clase. Y cuando escuchaba las clases, mínimo que sacaba 13 en los exámenes, ¿no? A pesar que uno tenía que ver otras cosas más. Y cuarto, aparte de la angulación, ya la magnificación, ¿no? Entonces, magnificación que un poco ha pasado, un poco desapercibido, pero por lo menos las dos primeras tienen que saber y rápidamente identificar. La inspiración y la penetración. Regresa nuevamente eso. Por eso acá los aspectos técnicos, lateral. Por eso la inspiración que esté centrado al tema de la angulación bien centrada. Y tercero, la adecuada penetra, pero con las dos estamos contentos, porque en la angulación también sí pueden echar mano ustedes de bastante información, pero si está mala penetración, definitivamente tenemos que repetir la radiografía de tórax. También es un estudio que en términos de dosimetría, lo que nosotros llamamos un poco en la física médica, equivale más o menos a 0, no es que más o menos, es 0.01 milisieverts. ¿Qué significa eso de milisieverts? Es una dosis que me mide la exposición, ¿no? De la exposición a la radiación. Es como hacer, por ejemplo, un viaje de Estados Unidos a Europa, más o menos, porque el avión está mucho más cerca al sol. Entonces en ese viaje es como tomarse una radiografía, ¿no? Es completamente inocua, ¿no? A diferencia que la tomografía, la que vimos anteriormente, como lo vamos a ver más adelante, es en una de tórax equivale más o menos a 8 milisieverts. Miren, es 80 veces más. Imagínense, hacer una radiografía de tórax es como hacerse 80 radiografías en su equivalencia. Por eso que no se olviden que también el uso de la radiación hay que saber utilizarlo de manera adecuada, ¿no? Tercero, regresamos nuevamente, veo la tráquea, su forma, ¿no? Su posición, si está centrada, su bosquejo, miren sus bordes completamente regulares. Miren, otra cosa importante, cómo deberían coincidir con las apófisis transversas, porque la tráquea es un signo vital, muy importantísimo para poder hacer alguna de los patrones. La tráquea se puede desplazar de repente por un tumor, se puede desplazar por una telestasia,
el mismo derrame pleural lo desplaza, ¿no? Y cuando se desplaza al lado contrario, por ejemplo, puede ser un tumor, pero cuando es al mismo lado es una telectasia, por eso que la tráquea también es fundamental. Por eso miren acá la tráquea acá, lateral. Luego que evaluamos el corazón y el mediastino, hay que evaluar el tamaño, su forma, su desplazamiento, ¿no? El tamaño para ver, pues, a ver si es una cardiomegalia, su forma, los contornos, la forma de los contornos para ver si está haciendo una hipertrofia ventricular izquierda, para ver si está haciendo una hipertrofia ventricular derecha, o sea, definitivamente me va a ver mucho. Claro, ahora ustedes me dirán, pero la radiografía no es tan útil ahora, ¿no? Porque ahora tenemos la ecocardiografía, es la rápida, pueden hacer, pero si ustedes están de repente en un lugar donde no tienen esta técnica, definitivamente me va a ayudar mucho la radiografía, ¿no? La que sigue. Entonces miren acá el corazón nunca se olviden, claro, van ustedes también a hacer una clase de corazón y también las prácticas. Lo que yo evalúo básicamente en el corazón son los bordes. Entonces acá ustedes tienen básicamente la aurícula derecha, miren, completamente, sus bordes muy irregulares. Este ángulo que estamos haciendo, este ángulo, el ángulo cardiofrénico, miren, es agudo. La aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Solamente esas tres partes del corazón ven ustedes: la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo y la aurícula derecha. El ventrículo derecho no se observa en una radiografía posterior, anterior o anteroposterior. Ya no se olviden eso. Anterior. Gracias. Igualmente el diafragma también hay que verlo. El diafragma, como ustedes saben, es un músculo que tiene la misma densidad del corazón, tiene la misma densidad del hígado, del vaso. Por eso que miren la forma que tiene la que sigue, por favor, miren la densidad. Entonces acá yo no puedo discriminar el diafragma, porque tiene la misma densidad. Por eso miren, la radiografía, como ven ustedes, no me aporta mucho en términos de ciertas estructuras, en este caso el diafragma. Yo lo vuelvo patológico cuando ustedes hagan una práctica. Van a ver ustedes en pulmonar, van a ver un efisema, por ejemplo, diafragmático, y ahí sí se puede separar, se observa como una línea radiopaca muy definida, y que sería el diafragma, como una interfase respecto a la cúpula, en este caso del hígado, ¿no? Entonces acá tienen ustedes algunas de las estructuras, no olvidarse, no es difícil. Por ejemplo, miren la clavícula, siempre acá con su cortical, ¿no? Que se ve, como ya veíamos, una de la densidad básica, la densidad calcio. La aorta, miren el botón aórtico, miren la arteria pulmonar, los cilios, básicamente no se olviden los cilios, tanto el lado derecho como el izquierdo está dado por la arteria pulmonar. Miren cómo se observa la arteria lobar acá, en este caso la arteria lobar inferior, es la que más se visualiza. La carina ya que lo vimos, la escápula acá, miren, esto está en inglés, la aurícula izquierda, que también lo vimos por acá, nuestra aurícula izquierda, acá la aurícula izquierda. El estómago, miren. El estómago cuando está abajo, o sea, no tiene contenido, se ve completamente radioluz, porque el estómago también es una cavidad, ¿no? Igual el ángulo costofrénico, y igualmente el cardiofrénico, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, y la flexura esplénica, la que sigue. Continuando nuevamente en otras estructuras, miren acá por ejemplo la tráquea derecha, o sea, parte del bronquio. Acá la arteria pulmonar lobar, acá miren la que les mencionaba, acá se observa mucho mejor, observen bien radiopaca, miren la arteria, no se ven que la arteria también es densidad agua, y esa es la razón, miren sus dimensiones, su grosor. El diafragma, nuevamente volvemos, el diafragma, el hígado, el vaso, spleen bajo también en inglés. Miren acá en otros pacientes cómo se observa la cámara gástrica como una burbuja, ¿no? Igualmente el ángulo cardiofrénico que ya les dije. La que sigue. Entonces, la proyección lateral también me puede ayudar sobre todo en la parte cardiológica, ¿no? Para ver el corazón, los ángulos, ¿no? Sus ángulos. Miren en una lateral cómo se observa bien bonita, realmente que es una lateral izquierda. ¿Por qué izquierda? Porque realmente los diafragmas se observan paralelos, miren, de diafragmas. ¿Qué sería? Este diafragma sería derecho o izquierdo. Este es el derecho y este es el
el izquierdo. Miren acá como ya puedo observar perfectamente los bronquios se ven como unos discos, miren acá, completamente radiolúcido. Este es el bronquio izquierdo, este es el bronquio derecho, y acá tienen ustedes la arteria pulmonar, tanto izquierda como la arteria pulmonar de derecha. Generalmente se observa, siempre la arteria, los vasos, la arteria con el bronquio, siempre va. A ver, tu compañera está que duerme bien plácidamente ahí, ¿no? Por eso digo, qué mala hora. Ustedes han comido, me imagino, ¿no? Que no pueden estar durmiendo, ¿ah? Entonces, observen cómo la lateral me ayuda en ciertas patologías. Por ejemplo, cuando hay un incremento del ventrículo izquierdo, este espacio que ven ustedes completamente radiolúcido, o el espacio que ven ustedes acá retroesternal. Miren acá el manubrio external y miren el cuerpo external acá. Entonces acá estamos hablando del mediastino anterior. Claro, yo les dije que la tomografía es la mejor técnica de ver el mediastino. Pero si ustedes acá ven un área ocupada, por ejemplo una área que está más densa, significa, oye, acá hay algo, ¿no? Empiezo a examinar, igual, ¿qué pediría después? Una tomografía computada. Porque la tomografía computada me va a dar casi el diagnóstico. La que sigue. Igualmente, un poquito acá para que vean las cisuras. Miren acá las cisuras. Esta que sería, miren acá se dan cuenta que se cruza. Cuando se cruza son los diafragmas de derecha. Acá se cruzan. ¿Por qué? Porque el lado derecho tiene en el pulmón derecho tiene dos cisuras. La cisura mayor y la cisura menor, disculpen, más superior, la cisura mayor. Acá se ven como unas líneas. Más adelante le voy a mostrar las cisuras como se observan en la tomografía. La tomografía tiene mejor resolución, por eso que lo visualizo mucho mejor, ¿no? Ya, aquí sigue. ¿Qué más observo? Los espacios pleurales, lo que les hablaba, las cisuras, ¿no? Los ángulos costofrénicos que ya les mostré, igualmente el cardiofrénico. Sí. ¿El costofrénico es lo mismo que el costo diafragmático? Sí, igual, sí, lo mismo. Entonces acá tienen ustedes los pulmones. Regresemos nuevamente a los pulmones a la antes, lo que pasa que antes en mi puntero tenía para bien, gracias, una primera. Acá está. Entonces cuando yo ya veo los pulmones, lo que yo me voy a detener básicamente es en qué primero que esté completamente radiolúcido, miren, pues se ve negrito, ¿no? Negro radiolúcido. Y acá observo los vasos, y miren, es simétrico la forma, observo los vasos. Entonces acá tienen ustedes el hilo derecho, el hilo izquierdo, y de ahí se van ramificando, como ven ustedes, de calibre de mayor. No puedo distinguir yo si es una arteria o una vena en la radiografía. Donde ustedes sí diferencian es con la tomografía. Con la tomografía yo puedo decir, ¿es una vena? Es una arteria. No se olviden que la arteria siempre está junto al bronquio. Ahí pégale a tu compañera, ¿eh? Estás en los brazos de Morfeo, tú. Entonces, sí yo puedo con la tomografía, pero en una radiografía de tórax, yo bien difícil que pueda decir esta es vena, esta es arteria. No se olviden. Entonces, miren, completamente, no se olviden que el calibre va de mayor a menor, más o menos 2/3 partes, a las 2/3 partes, porque ustedes ven allá casi en los bordes, ya no se observan vasos porque los vasos son muy finos, imperceptibles, lo verían perfectamente si con la tomografía. Con la tomografía yo puedo ver ya milimétricamente, esa es la ventaja. Entonces la resolución de una convencional es mucho menor. Ya que sigue, ¿cómo te llamas este grado? Germán. Ahí sigue Germán. ¿Qué más veo? Áreas escondidas, los ápices. Nosotros bien que los ápices se ven más, los segmentos donde se ven más radioluz por gravedad, pues, ¿no? Desde que en la evolución el hombre, menos por eso que hay una buena teoría que la tuberculosis, por ejemplo, empieza allá en las cavernas, ¿no? En la caverna de los primitivos, ¿no? ¿Por qué piensan ustedes? ¿Por el humo? Por el humo, porque el humo también nosotros hemos demostrado, por ejemplo, que es causante. En el Perú, por ejemplo, el humo, eso lo hemos visto en los pacientes las abuelitas que han cocinado con leña en la sierra. Señor, ¿usted ha fumado? ¿No? Porque no se dice que sigue siendo el cigarro. Ya van a dar una ley en Estados Unidos, ¿no? Para prohibir los cigarros. O sea, el cigarro también se va a convertir ya en algo como ilegal, como la droga, ¿no? O sea, ¿cómo va a subir los cigarros? No, los precios. Entonces, el cigarro no se olviden que es la primera causa
de muerte de cáncer de pulmón. Pero en el Perú hemos visto que las señoras se impulsionan muy bien el humo. Entonces los ápices prefieren mucho, por ejemplo, la TBC, ¿no? El Mycobacterium tuberculosis prefiere mucho los procesos anaeróbicos. Me gusta, pregunta de examen de resultado. ¿Dónde se localizan los ápices? Entonces ahí, por ejemplo, veo las áreas, el meastino. El meastino no es una buena técnica con la convencional, solamente me sirve la lateral. Regresa si quieres. Por ejemplo, el meastino, mira, acá veo el meastino anterior, acá veo el meastino medio y acá veo el meastino posterior. Pero con la anterior bien difícil, con la posterior anterior, la que sigue. No, tranquilo. ¿Qué también veo? Los hilos que ya les mostré, la densidad, su posición, su forma. Ya vimos el diafragma, de muchas veces se calcifica. Los tejidos blandos, ¿no? Pacientes que de repente, si son mujeres, de repente se hizo una mastectomía. La presencia de gas cuando piensan ustedes un enfisema subcutáneo, ¿no? Le meten ahora que está de moda los asaltos, usted le da emergencia, está haciendo un enfisema, ni se dan cuenta. Usted va a ver el crujido, ¿no? El enfisema. Cuando usted lo palpa, por eso que hay que palpar, examinar, es clave examinar. Entonces siempre deben ver pacientes, examinar pacientes. Y por último los huesos, retrasa los huesos. Una para que vean los huesos, la anterior. Entonces acá, por ejemplo, aprovecho, en esta proyección es excelente, porque yo valoro acá los arcos, las vértebras, los cuerpos vertebrales. Cuando ustedes evaluaron en la práctica los parámetros para ver una articulación, uno era el espacio articular, y muchas veces yo hago diagnóstico de patología degenerativa, una artrosis, la artrosis de columna, cervical, qué sé. También que puedo hacer diagnóstico de metástasis ósea, ¿no? Por ejemplo, a mis alumnos siempre les muestro metástasis, que es lo que más diagnostico yo en el hospital, ¿no? Metástasis ósea, por toda la metástasis. Aparte de la neoplasia primaria, metástasis. Todos los días diagnostico metástasis, no hay un día que no da, menos los domingos. Todos los días diagnostico metástasis. Por eso que me siguen, miren en la lateral, ¿no? Y ustedes ya me imagino cómo se ve una metástasis blástica, por ejemplo, en la convencional. Y hemos hecho, ¿eh? Y el examen que le van a tomar mañana, justamente es hasta óseo, ¿eh? Ya me dijo el doctor Martínez, con él. Se ve radiopá, esclerosis, se ve como una esclerosis. En cambio, la lítica se ve radioluz, esas cosas no deben olvidarse. La que sigue. Entonces, vamos a ver la clase, como le voy a repetir, es patología 1, pulmonar 1, entonces vamos a ver ahí patología congénita ahí, el patrón alveolar, que es bastante útil, que le va a servir mucho como estudiante, que también vienen mucho los exámenes. Entonces, los procesos congénitos, tenemos ahí, miren ustedes, las más frecuentes, la atresia, el secuestro bronco pulmonar.